Toca explicar la guía de francés. Como yo no entiendo francés, pues lo que voy a estar haciendo es leer la guía y después ir al examen de francés. Recordad que para trabajar la selectividad necesitaréis sobre todo estos 5 enlaces que veis en pantalla. Uno de PCE con los exámenes anteriores de las asignaturas, otro con material selectividad que os va a servir bastante para encontrar información y, o sea, contenido para poder repasar y prepararos las cosas. Finalmente está el modelo de examen de francés que lo conseguís en la página de oferta de asignaturas que os di en el grupo y que voy a reenviar después de enviar este vídeo de aquí. Si vais a oferta de asignaturas podréis ver cualquier guía, que es básicamente toda la información que necesitáis saber sobre los exámenes, y si vais a la guía didáctica podréis encontrar lo que os van a pedir, cómo os van a corregir, etcétera. Y si vais al modelo de examen podréis ver más o menos cómo es un examen de verdad de la asignatura exacta. Entonces lo que iré haciendo será explicar la guía mientras voy también por la parte del examen porque el examen de francés está totalmente en francés. Dicho esto, vamos a empezar. Vale, lo primero de la guía de francés sería ir, bueno, saltándonos toda la introducción, que es explicaros cómo funciona el examen de francés en la UNED, con qué leyes lo regulan, con qué leyes lo corrigen, etcétera. Lo más importante sería la parte de contenidos, ¿vale? Realmente podéis ir a estos bloques de aquí, que son el bloque A de comunicación, el de plurilingüismo y el de interculturalidad. Y después ir mirando más o menos qué os van a ir pidiendo en cada bloque. Vais leyéndolo poco a poco y demás, pero claro, empezar a leer que en el bloque de comunicación te van a pedir funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo, describir fenómenos y acontecimientos. Yo creo que es mucho más sencillo ir directamente al libro y empezar a leer. Pero bueno, realmente gracias a este apartado podéis ir concretando un poco más lo que os van a pedir, pero siendo un idioma como francés, al igual que el inglés, os pedirán prácticamente de todo, ¿vale? Comprender el francés, ser capaz de entender la cultura francesa, ser capaz de interpretar textos, leer textos, resumirlos y creo que lo mejor, en lugar de ir uno por uno aquí mirando, sería ir al modelo de examen y ver qué te van a pedir. Por ejemplo, si te dan un texto de este tipo y te piden alguna pregunta sobre él, pues responder a la pregunta o empezar a practicar lo que es la respuesta a las preguntas en lugar de ir mirando lo que son las convenciones ortográficas del francés y sus significados. O sea, no tiene sentido ir uno por uno en la parte de contenido, sino únicamente enfocarte en los exámenes anteriores y ver qué pedían, qué te van a pedir en el nuevo examen y centrarte en ello. Ahora vamos a continuar. Saltando la parte de contenidos, empezaríamos con lo más importante que sería cómo os van a evaluar o qué van a evaluar. Del bloque uno, que sería comprensión de textos orales y escritos, van a evaluar cómo comprendéis el texto, básicamente, si comprendéis las ideas del texto, si también comprendéis lo que es la referencia del texto, lo que es, o sea, tiene que ver más con ideas que otra cosa. ¿Vale? Y no hay mucho que reseñar en este apartado realmente. Lo que sí que es importante es que os piden que comprendáis ideas implícitas, o sea, cosas que te dan a entender y no tanto lo que se dice. Pero bueno, sería ir leyendo poco a poco esto para que sepáis en cada bloque qué van a esperar de vosotros, ¿vale? Si sois capaces de, digamos, mm, cumplir con los requisitos que te ponen y que esperan de ti, pues va por buen camino. En el bloque 2 sería más de lo mismo, ir mirando, te van a evaluar si puedes escribir notas en cualquier soporte, si puedes directamente escribir informes en formato convencional y formal, o sea, tú vas mirándolo poco a poco, pero ya te digo que lo mejor siempre será ir al examen mismo y ver qué han ido pidiendo o qué te van a pedir en este examen para saber que tienes que prepararte. Ahora vamos a continuar. Características de la prueba. Aquí no es importante saber con qué leyes la regulan, ¿vale? Por lo tanto sería saltarlo. Pero lo que sí que es importante es que os dicen que para poder valorar vuestra madurez, os van a directamente tener en cuenta todo esto. ¿Vale? No incumplir la normativa, tener corrección en los ejercicios, o sea, son cosas que son bastante evidentes. Tener corrección, no incumplir las normas, no reproducir contenidos literales del texto, o sea, copiar y pegar el texto, no dar respuestas sin argumentarlo, o sea, básicamente sería todo eso lo que os van a pedir, tendré que responder aquí. Entonces, vamos a continuar. Después de aquello, lo que sería, bueno,
También dicen que lo que el tribunal refleje en las actas, si se incumplen las normas, será descalificación. Si os pillan copiando, os van a quitar el examen, nada más. Lo que sí que empieza a ser importante es la estructura del examen de francés, ¿vale? El bloque uno, al parecer, es una pregunta sobre el texto escrito que os dan al principio del examen. Fijaos en el examen de francés. Os dan un texto, ¿vale? Que os va a servir tanto para el bloque uno como para el bloque 2, creo que es lo que pone aquí, la verdad. ¿Vale? Y vosotros leeríais el texto y después iréis a la primera pregunta, que son 2 puntos, que es esta de aquí. Literalmente es esta pregunta, ¿vale? En ella os dicen que expliquéis todas las ideas que están en el texto y no sé qué cosas más, porque a partir de aquí ya no entiendo qué dicen. Pero lo que sí que es importante es que os piden entre 100 y 150 letras, o sea, palabras, mejor dicho. Bueno, entonces tendríais este espacio físico, o sea, no tenéis más espacio que esto, tenéis que tener cuidado con ello y responderíais de qué va el texto, ¿vale? Ahora, os dicen aquí, para responder a esta pregunta no se debe reproducir ni calcar frases o estructuras del texto, o sea, no podéis copiar y pegar nada del texto, ¿vale? Y tenéis que directamente decirlo con vuestras palabras. Después, la respuesta tiene que tener entre 100 y 150 palabras, ¿vale? Eso es muy importante, no os paséis. Y finalmente, el texto escrito podrá desarrollar temas de actualidad, de ocio. Os dicen básicamente de qué va a ser vuestro texto y estará adaptado a los conocimientos lingüísticos requeridos en la lengua francesa. O sea, os dan información sobre cómo será el texto, qué no debéis hacer y cómo será la pregunta. Y aparte en el modelo de examen podéis ver literalmente que la pregunta será esto, un espacio y a escribir las ideas del texto. Ahora, lo siguiente es el bloque 2, que también tiene que ver con el texto que os dan al principio. En el bloque 2 lo que hacen es daros 3 preguntas contextualizadas en el texto, es que están relacionadas con el texto, ¿vale? Las 3 preguntas de ese bloque remitirán al texto, están relacionadas con el texto como referente y versarán sobre el lenguaje en uso contextualizado. Será básicamente lengua. ¿Vale? A ver, vamos a ver, la pregunta sería de este tipo. Reformular una oración, ¿vale? Reformular una oración, sería eso. Entonces os dirían en qué tiempo tenéis que reformularlo, os darían la oración y tú tendrías que escribirlo aquí. Lo curioso es que te den tanto espacio para reformular una cosa corta. Qué raro. Qué raro. Pero bueno, ahí tenéis que saber también tiempos verbales. Os dicen 3 preguntas contextualizadas en el texto escrito. Serán 3 preguntas. La primera es esta, la respondéis aquí reformulando. La segunda es esta, que sería reformular también. Y la tercera también reformular. No sé, buscar un sinónimo. Hostia. Entonces tenéis que reformular esta oración y cambiando esta palabra por un sinónimo que haga que la oración siga teniendo sentido. Que Dios os acompañe en francés. Esto comparado con el inglés, eso tienes que hacer 2 preguntas, sinónimo y antónimo, relacionados con el texto, y un resumen, y después ya un texto. Imaginar, es una locura. Y encima en francés también hay que hacer un texto. Pero bueno, ahí serían las 3 preguntas que habéis visto en el otro examen, que son esta de aquí, la cuarta, la tercera y la segunda del bloque 2, que vale 3 puntos y ya tocaría el bloque 3 que vale 5 puntos y sería como en inglés. Redactar entre 150 y 180 palabras. Dicen, para responder a esta pregunta, el estudiante deberá redactar un texto relativo a la situación de comunicación proporcionada en el enunciado y atenerse al tema propuesto. La redacción deberá tener una extensión de entre 150 y 180 palabras. En esta pregunta de desarrollo, además del contenido y la extensión, se evaluará la corrección gramatical, la sintáctica, las estructuras, la discursiva, si las ideas son una lleva a la otra, la coherencia, si hay progresión lógica de las ideas, la cohesión, que serían los conectores que utilizáis, además de la riqueza léxica, las palabras que usáis que no sean de nivel muy bajo, la expresiva, que vuestras estructuras sean adecuadas, además de que os mencionan que van a evaluar vuestra capacidad comunicativa y la puntuación, madre mía, van a tenerlo todo en cuenta. Literalmente debéis tener cuidado con ese texto, pero sí que os dicen que habrá optatividad. Podréis elegir entre 2 textos que os van a dar. Vamos al bloque 3. Si os dais cuenta, os dan, escribo un email a no sé qué cosa en francés para no sé qué cuánto, no sé qué lenguas, no sé qué cuánto y no sé cuánto vuestros argumentos. Pues nada. Escribir un email, no sé, cosa de argumentos, suerte con eso. Son 150 a 180 palabras.
Lo siguiente sería escribir un artículo en francés para no sé qué periódico, muy bien, explicar no sé cuánto de la película y no sé cuánto tu opinión. Y no sé qué razonar con argumentos entre 150 y 180 palabras. Y si os dais cuenta, os dan un espacio limitado. Si escribís en cualquier otra parte que no sea ese espacio, no lo van a tener en cuenta. ¿Vale? Ahora vamos a criterios de corrección y calificación. Aquí dicen, el examen será sobre un máximo de 10 puntos y los criterios son, en el bloque uno, que es una pregunta sobre el texto escrito, la pregunta será de comprensión lectora y se pedirá que el estudiante explique con sus palabras todas las ideas recogidas en el texto en una extensión de 100 a 150 palabras y vale 2 puntos. Cuidado con esto. Son entre 100 y 150 palabras porque tendrás que decir mucho, no será como en inglés, que era entre 20 y 25 palabras de un mini resumen de la idea principal. Ahí tendrás que explicar, se habla de esto, además de esto, también de esto, y intentar abarcar el texto en su totalidad. Ahora, el segundo bloque serán 3 puntos con 3 preguntas relacionadas con el texto. Os ponen que la pregunta 2 tendrá que ver con gramática. Eso es muy importante, ¿vale? Y tendrá que ver con el texto. Y hablarán de tiempos verbales, pronombres y vale un punto. Es muy importante saber que tiene que ver con gramática. La segunda tendrá que ver con la lengua y la sintaxis, ¿vale? Y será reformulación, ¿vale? Será escribir lo mismo pero con otras palabras. Así que ahí lo tenéis. Y la tercera pregunta será de léxico semántico, será sinónimos, antónimos, básicamente eso. Si os ponen esto en la guía didáctica es porque sí o sí será eso lo que va a venir en el examen. Ahora, vamos al bloque 3. El bloque 3 será una sola pregunta de desarrollo y vale 5 puntos. En la pregunta os piden que desarrolléis un tema de carácter general y el estudiante deberá redactar un texto relacionado. Os darán un tema y tú tienes que redactar un texto entre 150 y 180 palabras. Si os dais cuenta, y por eso me parece una locura lo del francés, os piden aquí entre... Es que es algo que llama mucho la atención porque os piden 100 a 150 palabras para 2 puntos y 150 a 180 para 5 puntos y sigue siendo el mismo examen, por lo tanto tendréis que escribir aquí bastante. Pero bueno, vamos a continuar. Criterios generales de evaluación. Dicen, aquí se tendrá en cuenta, la primera competencia será comprender e interpretar las ideas de un texto. Aquí es de cajón, ¿sabes? Si te piden sacar las ideas de un texto, es normal que te exijan que puedas extraer y analizar las ideas, la información, las implicaciones, eso vais leyéndolo poco a poco porque es lo que esperan de vosotros. Después querrán que interpretéis y valoréis de manera crítica el contenido, la intención, los rasgos. Poquito que decir aquí realmente porque el examen ya lo habéis visto, ¿vale? Lo que sí que es importante es el segundo bloque que será el de producir textos de creciente extensión, claros, organizados, detallados, cosas que ya sabéis. Realmente son cosas que ya sabéis porque habéis visto el examen. Ahora, vamos a criterios específicos de evaluación, algo específico que te piden, ¿vale? Dicen, el bloque uno será una sola pregunta sobre el texto escrito y se va a evaluar la comprensión del estudiantado, tanto de la idea global como las ideas específicas desarrolladas en el texto. O sea, aquí no esperan que solo digas de qué va el texto, sino qué otras cosillas se mencionan en el texto. ¿Vale? Después, el estudiante deberá contestar a la pregunta con sus propias palabras, con coherencia y con corrección lingüística, ¿vale? Y entre 100 y 150 palabras. Lo que dicen aquí, el estudiante no solo debe mostrar que ha comprendido las ideas sin reproducir literalmente ni calcar el texto, sino que también debe demostrar que sabe transmitir su significado con una competencia lingüística, gramatical, semántica, discursiva, etcétera, de nivel B1. O sea, aparte de entender todas las ideas, tienes que transmitirlo correctamente. Ahí está lo de no calcar las ideas del texto. Ahora, el bloque 2 dice, estar compuesto de 3 preguntas, estarán relacionados con la sintaxis, la gramática, el léxico, la semántica, y el estudiante deberá responder reformulando frases enteras, ¿vale? Entonces, ahí es reformulación. Pero bueno, dice, el estudiante no solo debe demostrar que conoce y comprende, sino que también que sabe transformarlas en contexto. O sea, reformular es eso. Te dan una frase y tú tienes que decirle en otras palabras porque significa lo mismo. Y ya el bloque 3 es una sola pregunta de desarrollo. Se va a evaluar la extensión y el contenido. También se va a evaluar la capacidad expresiva, la corrección, etcétera. Más de lo mismo.
Ahora lo que os dicen, la adecuación, o sea, la puntuación de las normas gráficas, o sea, puntos, comas, acentos, mayúsculas, se debe evaluar todo. Así que tened cuidado con eso. Lo que sí que es importante es lo siguiente. Dicen aquí, como tenéis que demostrar un nivel, digamos, B1 en francés, que es un nivel bastante intermedio avanzado, ¿vale? Es intermedio, avanzado es el B2. Dicen, los errores de nivel A1, así como una competencia lingüística A1, determinarán una puntuación baja. A1 es cuando estás empezando a aprender francés. De tal forma que os dicen, los errores, digamos, que sean sistemáticos o sean graves, se van a penalizar bastante. Un error sistemático es uno que repites a cada rato. Por ejemplo, si te equivocas entre la B y la V en español, es un error, ¿vale? De nivel bajo. Pero si lo repites muchas veces es porque no tienes nivel suficiente en español para darte cuenta y corregirlo. Eso es un error sistemático. Ahora, os menciona lo siguiente. Los errores sintácticos, expresivos y comunicativos que impidan la comprensión del discurso se van a penalizar. Ahora, las contracciones, a ver, vale. Errores en el uso del presentativo, en las contracciones, en los determinantes, o sea, las preposiciones, la negación, errores de tiempos verbales, de perífrasis, errores de concordancias, participios. Aquí os mencionan un montonazo de errores que tenéis que evitar. Y ya os dicen en mayúsculas encima, ¿vale? Que la presentación debe tener una letra clara. Como haya letra ilegible, va a perjudicar bastante el examen. Y recordad que esto de perjudicar bastante es una forma que tienen de decirte, porque está en las guías, ¿vale? La corrección depende mucho del corrector. Si un error lo considera demasiado grave, por ejemplo, la letra, imagínate que tu letra, uno se esfuerza por entenderla, pero otro considera que es gravísimo, es inaceptable ese tipo de letra. Te puede anular perfectamente las preguntas y tendrá razón porque depende de cada corrector el criterio de corrección. Ahora, otra cosa que os mencionan es la letra debe ser clara y legible, el estudiante no debe escribir su nombre en ninguna hoja, aparte del lugar que os van a indicar para eso. ¿Vale? Eso es importante porque vuestras hojas van literalmente escaneadas para que no sepan quiénes sois, mejor dicho. Ahora, otra cosa que dicen es, no deberéis entregar, solo podéis entregar las 4 hojas que trae el mismo examen. Recordad que el examen trae estas hojas de aquí, ¿vale? Que justo son 4 y os dan el espacio físico para escribir en esas hojas. Por lo tanto, si escribís en cualquier otra parte, no va a contar. Así que tenéis que entregar solo las hojas que os dan en el espacio que os indican. Ya finalmente os dan el apartado de bibliografía. ¿Qué libros podéis consultar si queréis profundizar en la asignatura? ¿Vale? Para prepararosla. Ya sabéis que en material selectividad tenéis pues contenido de francés aquí, pero si por alguna razón ese contenido no os es suficiente, siempre podéis ir a la bibliografía que os dan, que aquí por primera vez dan libros digitales, que eso es muy importante, ¿vale? Entonces tenéis aquí los libros que os van dando, que os lo he ido poniendo en rojo y podréis leerlo y encontrarlo perfectamente. Y ya tendréis que descargarlo en internet de la forma que sea o comprarlos, claro, ¿vale? Además de que tenéis también aquí páginas web. Y sobre la guía de francés no hay mucho más que decir. Aquí os dan una especie de os dan un ejemplo de cómo será el examen, solo que aquí está en español la pregunta, pero o sea, la pregunta está en francés, pero digamos que parte del ejercicio está en español. Os dicen bloque 1, primera pregunta, no tiene optatividad, ¿vale? No hay más opciones a elegir y vale 2 puntos, comprensión lectora. Esta pregunta será la misma en todos los modelos, sin variación y sin optatividad, o sea, será literalmente la misma. Explica todas las ideas desarrolladas en el texto. ¿Vale? Literalmente eso, con las palabras apropiadas. Joder. Y sin reproducir literalmente el texto. O sea, ya sabéis, tenéis que explicar todas las ideas con las palabras apropiadas y sin reproducir literalmente el texto, ni calcar, ni nada. Y son 2 puntos. El bloque 2 dice, ejemplos de las preguntas del bloque 2, no hay optatividad. Ahora, esas preguntas, ¿vale? Serían de este tipo. En esta pregunta se podrá evaluar los siguientes tiempos verbales. Estos son los tiempos verbales que podrían aparecer en esa pregunta, además de estos pronombres. Por lo tanto, si queréis prepararos esas preguntas, pues tenéis que literalmente aprender todo eso. ¿Vale? Ahora, aquí os ponen algunos ejemplos de preguntas que podrían caer, ¿vale? De formas de preguntas que serían estas de aquí y vosotros vais mirando poco a poco cómo os lo pueden pedir.
¿vale? Y ya el bloque 3 sería, o sea, la pregunta 3 mejor dicho, ¿vale? Esta era la primera pregunta del bloque 2 en la que pueden aparecer estos tiempos verbales, estos pronombres, y estos son los tipos de preguntas o formas que os podrían pedir. Por lo tanto, si os centráis en estos tiempos verbales y en estos pronombres, ya tenéis esa pregunta asegurada. Ahora, para la siguiente pregunta de ese mismo bloque, os dicen que se pedirá que reformule con tus propias palabras la frase y el estudiante deberá rehacer la frase completa con otras palabras. En esta pregunta solo hay una posible respuesta correcta. O sea, os dan aquí, por ejemplo, reformula esto y os dan la respuesta correcta sería esta. O sea, aquí serán un poco más estrictos. No les vale cualquier respuesta. Ahí está la pregunta, las instrucciones y aquí está por abajo lo que os van a pedir, básicamente. O sea, ejemplos de cosas que podrían pediros. Y ya para esta pregunta dicen que os pedirán que encontréis un sinónimo o un antónimo sacado del texto, para que al subrayar, o sea, para reemplazar la parte subrayada, ¿vale? Además, vale, entonces tendréis que cambiar una palabra subrayada en las oraciones que os vayan dando, por ejemplo, aquí está, ¿vale? Y una vez que subrayáis la palabra, tendréis que reemplazarla, la palabra subrayada, con otra del texto, un sinónimo, un antónimo, según lo que os pidan. Entonces, ahí están los modelos de respuesta y pregunta y también ejemplos de cómo subrayarían la palabra. Ahora, para el bloque 3 hay actividad, os dan dos opciones a elegir y toca lo que habéis visto ya. Escribir. Escribir en la parte del examen que os dan. Y ya el modelo general sería este, que ya lo vais mirando con calma y solo servirá para conocer cómo será la estructura, más o menos, del examen. Y esto sería todo, ¿vale? Y creo que después de esta iré ya a la guía de matemáticas.